Hola, muy buenas tardes a todos y a todas presentes en nuestra actividad de hoy, en nuestro webinar organizado por la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Católica de Temuco. Les quiero dar las bienvenidas también a nuestras autoridades presentes. Está nuestro decano, doctor Osvaldo Venegas, nuestra vicedecana de la Facultad de Ingeniería, Magíster Paola Leal, y también quiero darles la bienvenida a los profesores, las profesoras presentes, los estudiantes, nuestras estudiantes también de la UCT, también estudiantes de otras universidades, también están estudiantes de enseñanza media, algunos invitados especiales también. Quiero que todos sean bienvenidos. Mi nombre es Patricia Oliveira, voy a ser la moderadora de ustedes en este momento y estamos muy contentos como Departamento de Procesos Industriales, que es el departamento encargado del webinar para esta semana. Les quiero dejar aquí ahora a ustedes con nuestro decano, el doctor Osvaldo Venega, para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Bueno, eh, buenas tardes a todas y todos que nos acompañan hoy día en una nueva versión de nuestro webinar de facultad. Como lo decía Patricia, la bienvenida es a nuestros estudiantes de la facultad, de la universidad, también aquellos estudiantes de colegios que hoy día nos están visitando a través de esta actividad académica, eh, y que están observando naturalmente el quehacer de nuestras carreras en la facultad. Así que están bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a estas actividades, así como también los profesores de la facultad y de la universidad. Hay otras facultades que también nos visitan con sus profesores. Eh, para nosotros es muy relevante mantener el contacto con estas actividades que reflejan el quehacer de las diferentes unidades académicas de la facultad. Hoy es el momento del Departamento de Procesos Industriales y por eso mismo agradezco al equipo organizador de esta actividad. Eh, Hoy también quiero agradecer a los expositores que nos hablarán acerca de los desafíos en esta nueva ingeniería global, ¿sí? Que sin duda es una temática que aborda diferentes escenarios. Hace muy poco escuchaba una conferencia que se titulaba Más raro que un ingeniero verde. Seguramente también aquí nos comentarán, y para eso el agradecimiento especial a la doctora Ixa González y al doctor Nicolás Chapacase por la exposición que hoy nos darán. Así que les deseo todo el éxito y que esta actividad sea fructífera para todos y todas. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, doctor Osvaldo. Muchas gracias, decano. Bueno, como mismo el profesor Osvaldo adelantó, nosotros tenemos dos invitados para el día de hoy, dos profesores del Departamento de Procesos Industriales. El primero que va a exponer es el doctor Nicolás Chapacasi, que tiene su charla titulada No hay vacuna contra el cambio climático. Es una temática muy actual en el día de hoy. Y después nuestra segunda charla va a estar a cargo de la doctora y profesora también del Departamento de Procesos Industriales, Aixa González, con el título de la charla Microplásticos hasta en la sopa. Son dos temáticas muy interesantes y los invito a que sigan conectados aquí con nosotros para poder escuchar. Bueno, en este momento vamos a dar la introducción a nuestra primera charla, que es el profesor doctor Nicolás Chapacasi, docente del Departamento de Procesos Industriales. El doctor Chapacasi, él es formado en Ciencias con mención en Química de la Universidad de Concepción. En el marco de un postdoc también, el doctor Chapacasi desarrolló sus estudios e investigación en el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Federico Santa María y se especializó en monitoreo y especiación de química de contaminantes atmosféricos. Vale recordar también a los que están, a los que pertenecen aquí de nuestra comuna de Temuco, en la región de la Araucanía,
que el doctor Chapacase en los años 2006 y 2009 integró el equipo multidisciplinario que diseñó e inició el primer plan de implementación de descontaminación atmosférica por material particulado 10 de Temuco y Padre Las Casas, y ese fue el primer plan en el sur de Chile. Luego vinieron nuevas actualizaciones y actualmente el doctor Chapacasi es académico de nuestra universidad y también pertenece al conjunto de profesores que iniciará un nuevo magíster, el magíster de Ingeniería en Industrias. Bienvenido, profesor Chapacasi, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricia, por esa presentación, que la verdad no era necesario. Bien, tal como señalaba Patricia, esta presentación lleva por título "Para el cambio climático no existen vacunas". Y claro, hemos escuchado en las últimas semanas que ya en diciembre Estados Unidos espera comenzar con la vacunación de su población, y lo mismo estaría ocurriendo en Francia y lo mismo en el Reino Unido, ¿no? Pfizer ya podría obtener aprobación en el Reino Unido durante la próxima semana para iniciar sus campañas de vacunación. Entonces, esto nos dice que la pandemia por COVID es todavía una gran amenaza para la humanidad, pero es una amenaza de corto plazo. Tenemos otra gran amenaza, y esta es el cambio climático, y esta es una amenaza de largo plazo. Por eso es que cuando ya finalmente tengamos la vacuna, el cambio climático seguirá allí y tendremos que seguir haciéndonos cargo. Quiero comentarles que esta presentación se basa en un estudio que realicé en calidad de consultor del Banco Mundial para el Ministerio de Agricultura, CONAF, en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Esta es la tabla de contenidos de la presentación y comenzamos inmediatamente refiriéndonos al cambio climático. Hay una institucionalidad a nivel mundial de cambio climático. Esta institucionalidad parte en la Cumbre de la Tierra que se hizo en Río de Janeiro el año 92. Allí se acuerdan importantes convenios, ¿no? Uno de los primeros fue la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta Convención Marco es la que da origen a estas reuniones que se hacen todos los años, que se conocen como Conferencia de las Partes. La última, la COP25, se iba a hacer en nuestro país, finalmente se hizo en Madrid, pero nuestro país la lideró. Una de las reuniones más importantes es la que se hizo en París el año 2015. Sepan ustedes que este año 2020 no se va a realizar la COP26, estaba contemplada realizarla en Glasgow, Escocia, y se ha postergado para el año 2021. Entre la Organización Mundial de Meteorología y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente hicieron un llamado a los mejores científicos a nivel mundial en el tema del clima para que conformaran el panel intergubernamental de cambio climático y despejaran la duda que aún existía entonces, me refiero a 1988, de si este cambio climático tenía o no un origen antropogénico. La respuesta a esta pregunta la ha entregado este panel a través de 5 informes, y en el último informe que presentó el 2014 fue categórico en señalar que la influencia humana en el sistema climático es clara y las recientes emisiones de origen antropogénico de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Bueno, pero ¿qué es esto del cambio climático? Aquí me parece importante
diferenciar algunos conceptos que están muy relacionados entre sí y por eso en algunas ocasiones se confunden. Esta problemática que estamos enfrentando comienza con un uso extensivo de combustibles fósiles. Este uso extensivo comienza a darse a partir de la revolución industrial y junto con ello una explotación desmedida de nuestros recursos naturales, principalmente de la cobertura vegetacional. Entonces, esto ha generado un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente un aumento en la concentración de dióxido de carbono. Este hecho ya tiene un efecto y una consecuencia directa que se refleja en la acidificación de los mares y océanos y, por lo tanto, en el deterioro del ecosistema marino. Este aumento en la concentración de gases de efecto invernadero exacerban este efecto invernadero que permite la vida en la Tierra. Es el efecto invernadero mantiene una temperatura promedio del planeta en los 15 grados Celsius. Es decir, repito, el efecto invernadero permite la vida, pero se ha exacerbado y eso se ha expresado en un aumento de la temperatura promedio del planeta en 1 grado Celsius aproximadamente en el último siglo. Y ya este aumento en la temperatura del planeta implica un aumento en la temperatura de mares y océanos. Se genera entonces una dilatación, una expansión del líquido, eso aumenta el nivel del mar, y a este aumento del nivel del mar contribuye también que el aumento de la temperatura derrite los hielos de los polos. Y además se ha elevado la isoterma cero, lo que implica un retroceso de los glaciares que son importantes reservas de agua. Y este aumento de la temperatura promedio del planeta también genera lo que conocemos como cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Exactamente, es un cambio en el perfil de temperaturas y precipitaciones en distintas regiones del planeta. ¿Y a qué nos referimos con cambios en el perfil? Ha cambiado la frecuencia con que precipita y ha cambiado la intensidad de estas precipitaciones. Pueden ser cambios positivos como negativos. Cuando tenemos una disminución en la frecuencia de precipitaciones y un aumento en la temperatura, entonces vamos a tener sequías, va a aumentar la desertificación. Las sequías favorecen los incendios forestales que nuevamente contribuyen a la desertificación y estos incendios forestales afectan también en la disponibilidad del recurso hídrico. Y por otra parte, en otras zonas vamos a tener lluvias torrenciales, vamos a tener inundaciones y eso también va a generar grandes impactos en la humanidad. Y bueno, y todos estos efectos dañan la cobertura vegetacional, generándose aquí un círculo vicioso. Para quienes aún no tienen claro, ¿no?, de que realmente hay evidencia sobre cambio climático, aquí tenemos una curva de cómo ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en los últimos 300 años. La línea celeste nos está mostrando que este año la concentración es del orden de las 410 partes por millón. Hace 250 años teníamos una concentración de 275 partes por millón. Ayer, el registro de ayer nos dice que la concentración estaba en las 413 partes por millón, el valor promedio de octubre de este año ha sido 411, mayor que el del año anterior, y este mes de septiembre, el de este año, ha sido el más caliente, ¿no?, desde el año 1912. Y aquí este aumento, ya les decía, en la concentración de dióxido de carbono, ha generado este aumento en la temperatura promedio del planeta, en la temperatura que registran prácticamente todas las zonas del planeta, y este aumento fluctúa alrededor de 1 grado Celsius. Y esto genera entonces cambio, lo que conocemos como el cambio climático. Recientemente pasó el huracán Iota por Nicaragua. Este es un huracán de categoría 5, la más alta categoría,
y este es el huracán número 31, o el ciclón número 31, que afectó la zona de Norte y Centroamérica, generando pérdidas por 38.000 millones de dólares. Por eso es que entonces tenemos esta institucionalidad mundial, y les decía que el año 2015 en París, en la COP21, se adoptó un importante acuerdo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo vinculante, ha sido adoptado, suscrito por 196 países, después se retiró a Estados Unidos, pero al parecer volvería, y se fijó aquí que la meta es que al 2100 la temperatura promedio del planeta no crezca más de 2 grados Celsius. Después, el mismo panel intergubernamental ha señalado que esta meta debe ser ajustada a 1,5 grados Celsius. Hay que hacer esfuerzos para que este aumento de la temperatura no supere los 1,5 grados Celsius. Y las políticas que hay que adoptar, o las metas asociadas, ¿no?, son darle un mayor peso al rol de la cobertura vegetacional de los bosques en la captura de gases de efecto invernadero. Se espera que el 2050 tengamos una neutralidad climática. Esto quiere decir que se alcance el balance entre las emisiones y captura de dióxido de carbono, y obviamente se tiene que favorecer el uso, implementación de tecnologías limpias, principalmente para la generación de energía. El año 2018, el panel intergubernamental publicó un informe extraordinario refiriéndose a esta meta global y generando alertas, ¿no? Y dice: ya estamos viendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 grado Celsius a través de un clima extremo. El aumento del nivel del mar y la disminución del hielo marino en el Ártico, entre otros cambios. Si el aumento supera este 1,5 grados Celsius, no habría regreso, ¿no? Están fijando el 1,5 grados Celsius como el punto de no retorno. Bueno, ¿y qué ocurre en Chile? Primero, el Ministerio de Medio Ambiente, en uno de sus informes, señaló que Chile no es un emisor relevante de gases de efecto invernadero, porque aporta solo el 0,26% de las emisiones totales de dióxido de carbono. Eso es cierto, ¿no? Pero la forma correcta de evaluar nuestra participación es midiendo, observando las emisiones per cápita. Y en este parámetro, Chile tiene unas emisiones de 4,7 toneladas per cápita anuales. Es cierto que es un promedio bastante menor que el promedio de los países de la OCDE, pero es un promedio mayor que el promedio mundial, y desde 1990 estas emisiones han crecido en un 115%, y desde el 2007 han crecido en un 20%. Por lo tanto, Chile sí tiene que hacer aportes a la mitigación y adaptación del cambio climático. Una cuestión interesante es que en el caso de Chile, el principal sector responsable de las emisiones de dióxido de carbono es el sector de energía. Además, Chile tiene que estar muy interesado en el tema del cambio climático, porque según los criterios de la Comisión Marco de las Naciones Unidas, es uno de los países más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático. Cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad. Y esto se ha comprobado. El año 2012, la CEPAL publicó este informe en el que pronosticaba cómo iba a cambiar el clima en las distintas zonas de nuestro país. Y aquí observamos, ¿no?, que pronostica que en la zona norte la temperatura iría increciendo, lo mismo las precipitaciones, y en el caso del norte chico y de la zona central se daría un aumento también en las temperaturas, pero una disminución en las precipitaciones. Y esto tiene un fuerte impacto en actividades económicas tan relevantes
como la pesca, como la agricultura, como el suministro de agua potable, como el suministro de hidroelectricidad. Este pronóstico se supone que comenzaríamos en la década del 40 a observar estos cambios nítidos, pero hoy día, 2020, está claro que la zona central está siendo afectada por una sequía. Y por eso es que Chile tiene una trayectoria en gestión pública relacionada con el cambio climático. Esta trayectoria se remonta al año 94, cuando suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas, y luego cuando firmó el protocolo de Kioto. Pero la gestión relevante se ha dado en los últimos años, en donde en los ministerios de energía, de medio ambiente, los ministerios de agricultura han trabajado coordinadamente en generar políticas públicas, estrategias nacionales de cambio climático. Este trabajo y este documento ha servido de base para elaborar el compromiso nacional determinado. ¿Qué es esto? Son los compromisos que asume Chile en el marco del Acuerdo de París frente a la Comisión Marco. Estos compromisos son vinculantes. En la segunda versión de estos compromisos nacionales determinados, que fue presentada el 2020, distinguimos medidas que van a ser implementadas por el sector energía y medidas que van a ser implementadas por el sector forestal. La meta a la que se compromete nuestro país es bastante ambiciosa, fija un presupuesto de emisiones para la década entre el 2020 y el 2030, señala que el pic de emisiones se va a dar el 2025 y que ya el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero se verán reducidas a 95 megatoneladas de dióxido de carbono. También fija una reducción para el contaminante del aire carbón negro. ¿Por qué? Porque este carbono elemental es un absorbente de la radiación solar y por lo tanto también es un promotor del calentamiento global. Y en el caso de las metas o medidas del sector forestal, estas contemplan la restauración, conservación, manejo sustentable, principalmente de nuestros bosques nativos. Entonces veamos, ¿no?, cuáles son las medidas o cuál es la importancia de estas medidas. Y lo ejemplifico con el caso de la Araucanía. En la región de la Araucanía tenemos un total de 1.600.000 hectáreas de bosques. De estas, el 50% corresponden a bosques renovables, que son los bosques que están en etapa de crecimiento y por lo tanto son los bosques que están absorbiendo y fijando el dióxido de carbono. En este mapa, las zonas rojas son las que corresponden a los bosques renovables. Los bosques renovables de la Araucanía contribuyen a absorber, a capturar 4,5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto nada más que gracias al maravilloso y fantástico proceso de fotosíntesis. Sepan ustedes que estas 4,5 millones de toneladas de dióxido de carbono son las que emitiría la combustión de 1,5 millones de toneladas de gas licuado. Podríamos decir, mire, no nos vamos a preocupar de los bosques y nos vamos a enfocar en el desarrollo de procesos químicos complejos para la captura del dióxido de carbono, que técnicamente es factible. Sin embargo, vean ustedes que capturar el dióxido de carbono mediante procesos químicos tiene un costo extraordinariamente más alto que el costo que implica conservar, restaurar y manejar sustentablemente nuestros bosques. ¿Y qué estamos haciendo en el sector energía? En el año 2014, nosotros podemos ver que nuestra matriz energética, en nuestra matriz energética, más del 50% de la electricidad era generada a partir de centrales termoeléctricas. Pero ese 2014 se inicia lo que se conoce como la revolución energética, y hoy día, el 2020, ¿no?, tenemos una participación muy importante del 26% de las energías renovables no convencionales.
pero este crecimiento ha sido a costa de la generación por centrales, ¿no? Centrales hidroeléctricas, ¿sí? Y claro, este aporte ha disminuido debido a la sequía. La participación de las centrales termoeléctricas se ha mantenido en torno a un 50%. Y aquí es donde Chile tiene mucho potencial de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Claro, porque las termoeléctricas, ¿qué es lo que hacen? Queman combustibles fósiles para generar energía, con la que generan vapor a alta temperatura, a alta presión, que se hacen luego pasar a través de turbinas. Pero este proceso de combustión no solo genera el dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, sino que además varios contaminantes del aire. Y por ese motivo es que todas aquellas zonas en las que tenemos termoeléctrica hoy día se reconocen como zonas de sacrificio, porque son zonas que están altamente contaminadas. Lamentablemente en nuestro país hay muchas ciudades que están en esa categoría. Tenemos al mismo Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, ¿no? Muy cercana a mi tierra, Hualpén, Coronel. Todas estas zonas, pueden ver ustedes, tienen una alta concentración de termoeléctricas y su calidad ambiental es muy mala. Y en esta tabla podemos ver que en alguna de estas ciudades estas centrales termoeléctricas tienen casi 60 años de antigüedad. Entonces aquí es donde hay que hacer los cambios. ¿Se han hecho? Sí, se han hecho. Fíjense cómo en los últimos años, desde el 2008, se ha ido incrementando la participación de las energías renovables no convencionales. En este caso, estamos hablando de la capacidad instalada. Y podemos ver cómo la energía eólica y la energía solar fotovoltaica han tenido un crecimiento muy, muy relevante. Y en cuanto al aporte en la generación, porque una cosa es lo que está instalado y otra es lo que efectivamente funciona, observamos la misma tendencia, ¿no? Casi el 20% de la energía que estamos consumiendo es generado a partir de energías renovables no convencionales, y las mayores participaciones la tenemos a partir de solar fotovoltaica en rosado y energía eólica en celeste. Y efectivamente, en el país hoy día, estos datos son ya un poquito antiguos, debo decirlo, son del 2017. Ya teníamos 53 plantas y la de mayor capacidad de 196 megawatts, me refiero a plantas fotovoltaicas. Una de las más grandes que está en Copiapó, y ahí tenemos una vista panorámica, ¿no? La extensión que ocupan estos paneles fotovoltaicos. En cuanto a las plantas eólicas, tenemos 30 en operación, hoy día deben ser más. Es interesante que con las plantas eólicas alcanzamos potencias bien grandes, ¿no? 193 megawatts, y en la Araucanía, en Renaico, ya tenemos una en operación y tenemos un par más en procesos de aprobación, construcción. Aquí tenemos el Parque Eólico Canela, esto está en La Serena, y son 11 generadores con 1,65 megawatts cada uno. Hay otro parque en las cercanías, es el Parque San Juan, y debo decir con orgullo que uno de nuestros exalumnos de Ingeniería Civil Industrial lideró ese proyecto de instalación de esa central eólica. Esta imagen me gusta muchísimo. Esta es una imagen de una planta solar de potencia o una planta termosolar. Los paneles que ustedes ven aquí son espejos que están dirigiendo la luz solar al extremo de esta torre, en donde tenemos una sal fundida que va a ir acumulando la energía que se recibe del sol. Esta es una central única en Sudamérica, se encuentra en Chile, en el Cerro Dominador, la segunda región. Y esta es otra planta de energía renovable, también pionera en Latinoamérica, es la primera de Sudamérica. Se trata de una planta geotérmica que se encuentra en el Cerro Pabellón. Pero además tenemos que considerar
que los ciudadanos pueden hacer su aporte generando su propia electricidad. Hoy día en la mañana el Ministerio de Energía estaba realizando un webinar justamente sobre generación distribuida y una ley que nos permite instalar, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, generar electricidad para cubrir nuestras necesidades y si hay un exceso, poder entregarlo a la red. Y aquí tenemos otra, pero tremenda oportunidad de nuestro país. Sepan ustedes que el gas hidrógeno, primero, es el combustible más limpio que existe. El gas hidrógeno es una importantísima materia prima en el proceso de obtención de amoníaco y fertilizantes, por ejemplo. Pero no encontramos yacimientos de hidrógeno. El hidrógeno lo podemos obtener a partir de la electrólisis del agua, pero eso requiere de mucha energía. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta? Como Chile particularmente es muy rico en energías renovables para generar electricidad, esa electricidad que vamos a usar para separar el agua en sus elementos, la podemos obtener a partir de estas fuentes. Y así vamos a tener no solo hidrógeno, sino que también oxígeno puro, y este hidrógeno le vamos a poder dar múltiples usos. Un desafío importante de la ingeniería, el cambio climático, y específicamente en lo que se refiere a la innovación en generación de energía. Entonces, hemos visto que la recuperación, restauración, conservación de bosques nativos es una excelente estrategia para mitigar el cambio climático. La meta forestal está respaldado por instrumentos de gestión en materia de cambio climático y, tal como les decía, gracias a la descarbonización, Chile tiene un extraordinario potencial de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Pero lo que necesita nuestro país urgente es invertir fuertemente en investigación y desarrollo, en las áreas de generación distribuida, en la producción de sistemas de almacenamiento de energía. No los toqué en esta presentación, pero me refiero principalmente a la producción de baterías de litio, elemento en el que Chile nuevamente es muy rico, y en el desarrollo de la tecnología y de la economía del hidrógeno verde. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Nicolás Chapacase, por esa brillante presentación, muy aclaradora. Les quiero recordar a todos los espectadores, los participantes de este webinar, que al final nosotros vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas a los expositores. Por lo tanto, ahora por favor anoten sus preguntitas al profesor Chapacase para más adelante, después de la profesora González, ustedes puedan hacer la pregunta. Bueno, en este momento ahora vamos a partir con nuestra siguiente presentación. Les quiero presentar ahora nuestra expositora, la doctora Aixa González, la profesora también Aixa González. Ella es ingeniera química y doctora en ciencia de recursos naturales de la Universidad de la Frontera, y actualmente se desempeña como académica y directora del Departamento de Procesos Industriales. También participa como investigadora del Núcleo de Investigación de Bioproductos y Materiales Avanzados. Además, también participa del staff del programa de magíster que actualmente tiene la Facultad de Ingeniería, que es el Magíster en Matemáticas Aplicadas, y también participará en el grupo de profesores del próximo magíster que se va a abrir, el Magíster de Ingeniería en Industrias. Su principal interés radica en el uso de la ingeniería verde, y la doctora González ayuda a proponer posibilidades de aplicaciones en la valorización y tratamiento de residuos. Su investigación también puede ser realizada en colaboración con colegas, tanto nacionales como internacionales. Está también involucrada en estudios que pertenecen a la Universidad de Tarapacá, universidades en Barcelona, por ejemplo, como el Politécnico de Torino. Entonces, les dejo en ese momento con la profesora doctora Aixa González con su temática microplástico hasta la sopa. Bienvenida, profesora González. Ya, voy a hacer tiempo mientras busco la presentación, pero gracias, Patricia, primeramente por esta presentación.
presentación, yo realmente, hasta yo dije, ¿eso soy yo? Eso es como... Por supuesto que es usted, Sí. profesora González. Así que, bueno, se agradece que hayas buscado toda esta información y evidentemente, bueno, lo primero que voy a mencionar es que les doy realmente la bienvenida a todas las personas. Primeramente quiero preguntar si la presentación se ve, porque yo siempre soy un poco rara al respecto. ¿Se ve, Patricia? Sí, sí, la vemos todos, su Ya, presentación. perfecto. Ya está puesta el PowerPoint, pero Ya. todavía no está en forma de presentación. Sí, sí, sí. Bueno, como dije, lo primero es una cálida bienvenida a todos los colegas y las colegas de la facultad y de otras áreas de la universidad. Evidentemente a todos los estudiantes de nuestra facultad y estudiantes invitados y todos aquellos estudiantes que puedan venir de otras áreas, ya sean de liceo, etc. Esta presentación que ustedes van a ver es una presentación que se originó, como bien dice entre los autores, con un profesor muy querido por mí, que es Érico Carmona, con el cual tuve el gusto de trabajar. Y fue una colaboración en la que a mí me gustan los residuos y a él le gusta el medio ambiente, y decidimos ver si podíamos postular un proyecto Fondesit regular en el área de microplástico. Y evidentemente para esta postulación tuvimos que trabajar en algunos resultados preliminares para no ir a ciegas a nuestra postulación de Fondesit. Este es el primer contexto que voy a decir al respecto. Evidentemente no tengo que decirles, no me lo gané, no me gané el Fondesit, pero no importa porque gané experiencia al respecto y logramos tener a un estudiante tesista en esta área que todavía está trabajando lamentablemente en este ámbito de la pandemia. Por lo que les indico que me alejo bastante del cambio climático, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y me tengan paciencia. Lo primero es ir al contexto que yo creo que muchos conocen. Primeramente, bueno, ¿qué es el plástico? Y el plástico, primeramente, es un polímero, y ese polímero, evidentemente, se forma a partir de la unión de diferentes monómeros que vemos aquí. Ahora, en esta presentación nos vamos a concretar o vamos a enfatizar en aquellos plásticos que son hechos por el hombre, por tanto, sintéticos. Y dentro de los sintéticos vamos a hacer especial énfasis en aquellos que provienen de la materia prima, que es el petróleo, ¿ya? Ahora, ¿qué sería el mundo sin plástico? Y esa es una pregunta que muchos se hacen, pero yo antes era enemiga número 1, pero realmente me he dado cuenta que sin el plástico no existiera casi nada de lo que tenemos actualmente en el mundo y no tuviéramos poder adquisitivo para lograr comprar todas las cosas que ustedes ven ahí en la pantalla. Ni los smartphones, ni los computadores, ni un auto, ni un avión, y ni siquiera los insumos médicos ni implantes, y ni siquiera la policía y los bomberos tuvieran todo el equipamiento de seguridad que actualmente poseen. Con ello quiero decir que evidentemente la inserción del plástico está definiendo el actual estilo de vida de la humanidad. Eso no cabe duda al respecto. Ahora, ¿cuál es el problema con los plásticos sintéticos? Y la primera desventaja que yo visualizo es que evidentemente hay una alta producción y evidentemente un alto consumo en plástico. Y esto está conllevando a una gran generación de este tipo de residuos. Ustedes ven en la pantalla que dice que en el 2018 aproximadamente 350.000 millones de toneladas se emitieron. Pero voy a irlo a poner a un contexto mayor, ¿ya? O un poco más complicado. Imagínense que si nosotros sumamos todo aquel plástico que se ha generado desde el inicio, ¿ya? De la primera producción
hasta el día de hoy podemos llenar aproximadamente 30 veces todos los rascacielos de Nueva York, ¿ya? Para que tengan una idea en cuanto al volumen, ¿ya?, que se está generando en el mundo. Ahora, otra desventaja es el bajo reciclable, el bajo reciclaje. ¿Qué significa eso? Que a pesar de las bondades que tiene el proceso de reciclaje en cuanto a la disminución del consumo de recursos naturales, de la energía involucrada en la producción de plástico, no hemos logrado sobrepasar una barrera, y la barrera oscila aproximadamente en el 20%. Por lo que se nos hace muy complejo en esta área. Y evidentemente parte de la complejidad viene en el tipo de plástico. No todo tipo de plástico podemos reciclarlo. Y adicional viene otra desventaja, y es que digo corta vida útil porque la mayoría de las personas compramos un producto que está formado principalmente por plástico y que normalmente tiene un corto uso. Por tanto, entonces lo consumimos y lo botamos. Y por último, tiene una lenta tasa de degradación. Hay muchos colegas ya en el mundo que son sumamente cuidadosos en decir, y ya no dicen es tal la tasa de degradación. No, estimamos que la tasa de degradación está oscilando entre los 450 años, pero puede ser mayor, porque nadie ha llegado a estudiar concretamente cuándo sería esa, cuántos años se demoraría en obtener la degradación ese material. Evidentemente, bueno, ustedes ven en la figura que la Tierra, es decir, de manera natural, no existen procesos que puedan degradar como tal el plástico. Vamos a ver algunas iniciativas al final, pero cuando unimos todas estas desventajas, evidentemente lo que sale a relucir es que hay tanto plástico en el mundo que es difícil visualizar la parte positiva de esto, ¿ya? Y aquí vemos algunos ejemplos. ¿Hasta dónde ha llegado el plástico? El plástico lo podemos encontrar en cualquier cuerpo, ¿ya? En cualquier ecosistema. Lo encontramos en el agua, en los lagos, en los ríos, en el suelo, en las arenas, en el aire y adicional en el espacio. El ser humano ya tiene bordeando, es decir, rotando rotando por la Tierra. Tenemos alta generación de residuos, ya de los satélites, de material que se ha ido fragmentando, y adicional tenemos en la Luna la bandera estadounidense, es un tipo de plástico que se introdujo ahí para evidenciar quién fue el primero que llegó a la Luna. Por lo que vemos, es increíble la cantidad de plástico que puede estar a disposición y disponible para todos los animales de este mundo. Esto hace de que, por ejemplo, en el mar haya tanto plástico actual que los animales y las aves se confundan y crean que es comida, porque hay tantos peces como plástico hay. Ahora, ¿qué es el microplástico? Porque estamos hablando de microplástico y realmente necesitamos llegar a que hay microplástico hasta en la sopa. Bueno, lo primero es que los microplásticos son, como bien dice su palabra, fragmentos de plástico. Y para tener la connotación de microplástico, el tamaño de partícula debe ser menor o igual a 5 milímetros. Esa es la primera característica. Luego encontramos que hay diferentes tipos de microplásticos. Están los microplásticos que son primarios, aquellos que el ser humano con intención los produjo para que tuvieran un tamaño menor a 5 milímetros, y ahí tenemos todo lo que es cosméticos, crema, peeling para la cara, pasta de dientes. Y luego tenemos otro tipo de microplástico, que es el microplástico
secundario. Y el secundario, evidentemente, es al que yo me voy a enfocar. Este microplástico secundario, ¿cómo se origina? Y se origina principalmente a través de dos procesos. Evidentemente tenemos que botarlo, ¿ya? Y cuando se bota tenemos varias opciones. Evidentemente tenemos el consumidor irresponsable que lo bota, luego tenemos aquel grupo o la sociedad un poco irresponsable que sencillamente lo pone en el residuo o en la bolsa de basura y se lo llevan, pero se lo llevan a un vertedero, algo que no está muy bien organizado, y evidentemente ese plástico puede volar y llegar a otro cuerpo, por ejemplo el agua o el propio suelo. Y luego tenemos también las propias plantas de tratamiento de agua, que son productoras de plástico, ya sea a través de su proceso de descontaminación, ellos logran acumular la mayor cantidad de plástico en los lodos. Aproximadamente se indica que hay un 98% de microplástico en los lodos, mientras que hay un 2% aprox que realmente pasa a el agua, ya sea limpia o sucia. Tenemos por todos lados, llega el microplástico a nosotros. Ahora, ese microplástico también se puede formar por otras acciones. Tenemos, por ejemplo, la fotodegradación, es decir, los rayos UV de alguna otra forma alteran la estructura del material, y una que es la más frecuente, que es la fragmentación física. El roce, la turbulencia genera el rompimiento. Y luego vienen ya los procesos que van ocurriendo en los cuerpos de agua, que dependiendo de su densidad o flotan o sedimentan, y evidentemente son transportados. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algo un poco más complicado. La mayoría de los trabajos actuales están ya indicando que dentro de los microplásticos, las microfibras, ¿ya? Todo lo que viene del área textil, son los microplásticos que más se mueven en el medio ambiente. Los hemos detectado ya, bueno, se ha detectado en la zona ártica, en el monte Everest, en el aire, en el polvo de suspensión, etc. Ahora, ¿cómo esa microfibra nosotros cómo es la relación de nosotros con la microfibra? Y tenemos dos variantes. Primeramente, esa microfibra entra a nosotros a través del consumo de alimentos y de bebidas, ¿ya? Como les indiqué anteriormente, el microplástico está en el agua. Por tanto, nosotros somos consumidores de microplástico. Y aproximadamente, yo les pongo en rojo que consumimos aproximadamente una tarjeta de banco a la semana, ¿ya? Eso es lo que consumimos en microplástico. Y la otra opción que tenemos es que lo respiramos, ¿ya? Logramos respirar partículas suspendidas de nuestra propia fricción de la ropa. Y esas fibras son las que nosotros respiramos y de alguna u otra forma incorporamos en nuestro cuerpo. Y tenemos otra opción, y es que no solo somos consumidores, también somos productores. ¿Y cómo lo producimos? A través del lavado y secado de ropa. Esa es una de las generaciones más importantes que el ser humano tiene directamente en su casa. Y por supuesto, esa generación, aunque pase a una planta de tratamiento de agua, esa planta de tratamiento de agua no es capaz de, yo diría, separar e incorporar el 100% en los lodos. O hay una parte que se va, que es la que yo menciono en la presentación, que es de aproximadamente un 2%. Por tanto, tenemos que, con nuestro quehacer, siempre estamos contaminando principalmente los cuerpos de agua y el suelo. Ahora, vamos a ir a un poco el trabajo de tanto mío con Érico como con la estudiante Verónica. Aquí ustedes visualizan que yo, la estudiante Verónica,
y nosotros intentamos establecer algún protocolo para encontrar alguna técnica rápida y fiable que pudiera permitirnos detectar tipos de microplásticos en las muestras ambientales. Esto ha sido un gran desafío, porque tenemos todo el trabajo que hicimos con las muestras de plásticos en general fue estupendo, pero cuando llegábamos a las muestras ambientales realmente se le ha ido complicando al estudiante. Y ahí estamos entonces un poco, yo diría, complicados, porque nos ha costado enormemente a través de Raman detectar el tipo de microplástico. No obstante, el trabajo sigue funcionando y espero que cuando la pandemia se vaya eliminando tengamos más tiempo para medir muestras ambientales, no con la tesista Verónica, pero con otros estudiantes del área. Ahora, esto no es solamente lo que se hace, ¿ya? Esto nos ha permitido igual no gastar energía, por ejemplo, en analizar desde el punto de vista termogravimétrico. Encontramos que la termogravimetría no es el método más bueno y que el Raman, aún así, con las dificultades, puede ser la solución. En nuestro caso, apoyando a la tesista Verónica, decidimos hacer en paralelo, el profesor Érico y yo, un muestreo en la zona lacustre, principalmente en las playas de Villarrica. ¿Y qué fue lo que hicimos? Evidentemente queríamos ver macroplástico y microplástico en las playas del lago Villarrica, y para ello decidimos hacer el muestreo tanto en las arenas, ¿ya? Cerca de la costa del área limítrofe con el lago, y en el agua. Y ustedes ven algunas de las cosas que se realizaron, ya algunas metodologías. Esto nos demoró un poco, porque había que poner a prueba la metodología. Lo interesante es que voy a mostrarles parte de esos resultados que encontramos en nuestra, yo diría, ensayos preliminares. Primeramente, algo que yo creo que todo el mundo ha visto de manera visual. Si hacemos el estudio exploratorio, ustedes ven a simple vista que hay plásticos en la arena, ¿ok? Eso se ve. Y encontramos ya, si ustedes ven en la figura, encontramos plásticos que estaban muy por encima de los 10 milímetros, por tanto macroplástico, pero ya encontrábamos partículas que eran un poco más chicas, menores de 5 milímetros, que ya está en presencia de microplástico. Ahora, no es cualquier microplástico, es un microplástico que nosotros podemos ver a simple vista hasta de dónde proviene. Y era el recubrimiento de los cables eléctricos principalmente. Encontramos también, no es estiropor, plumavit, ¿ya? Pedazos de plumavit. También encontrábamos PVC, pero los PVC que encontrábamos acá eran bastante grandes, por tanto no se podían incluir en el estudio de microplástico. Y luego probamos una metodología de Étnica Sola del 2017 que se apoyaba en la tinción con un fluorescente. ¿Para qué? Para poder contar los plásticos. Y este fue el resultado. Ustedes ven en la figura de arriba, ven que son las aguas, y en la figura de abajo vemos las arenas. Si vemos la primera figura, visualizamos todas estas que vemos marcadas son microplásticos. Esa tinción que nosotros hicimos lo que hace florecer el plástico. Y vemos en el agua que hay desde partículas esferoidales hasta fibras, ¿ya? Como esta que está acá, y en la arena encontramos, además de partículas esferoidales, encontramos como unas laminitas. Y nosotros las laminitas las atribuíamos principalmente a que aún se encuentran pedazos bastante grandes de las bolsas, a pesar de que ya está de alguna u otra forma eliminado el tema de las bolsas en el supermercado, aún vemos esto de acá.
Y evidentemente esto lo pasamos a través de un análisis de las figuras, ya de las imágenes, y logramos visualizar esto que vemos que son yo diría como una distribución de tamaño de partículas. Y esta distribución de tamaño de partículas lo que nos indica que en el agua aproximadamente un 65% de la muestra era menor a 25 micrómetros. Ya estamos hablando en el borde ya de nanoplástico, estamos cerca del nanoplástico. Mientras que en la arena encontrábamos las partículas eran muy pequeñas y una gran fracción, ¿ya? Una gran fracción bordeando casi el 37% que se encuentra entre los 5 y los 10 micrómetros. Ahora, ¿qué efecto, es decir, qué importancia tuviera esto? Evidentemente que para nosotros esta fracción significa hasta cierto punto de que la propia arena, la arena de nosotros en las playas son gruesas, por tanto esa fricción es la que está generando partículas más finas, ¿ya? Mientras camina o el contacto del agua con la arena. Y todas estas figuras que generamos, que fueron aproximadamente de 100 figuras, logramos hacer el conteo y encontrábamos que aproximadamente en las aguas que analizamos, el promedio oscilaba entre 47 piezas de microplástico por litro de agua. Esto no nos dice nada, si lo tenemos que comparar con otros resultados. Y ahí cuando nos asusta un poco, porque estamos hablando de zonas lacustres, y eso para nosotros, una zona en la que nosotros se la estamos mostrando al mundo. Y lo traté de comparar con el río Támesis. ¿Ya? El río Támesis es un río que está bien intervenido en Londres y por supuesto es toda una ciudad que incorpora sus microplásticos al río. Y ahí encontrábamos que solamente había máxima cantidad que se llegaba a microplásticos en el río Támesis, era de 80 piezas de microplástico. Por tanto, ya asusta un poco. Y por supuesto, también la comparamos con un lugar idílico, súper bonito, como Escocia, en la que solo se encontraban aproximadamente 3 piezas de microplásticos por litro de agua. Por tanto, lo que les indico a través de esto es que ya estamos tomando una buena sopa de microplástico, ¿ya? Así que esto es por mi parte, ¿ya? Desde el punto de vista del análisis experimental. Ahora, me quedan mis reflexiones. Las conclusiones creo que las he tratado de ir marcando, de que en el marco de que el lago Villarrica en estos momentos se encuentra ya saturado con el material de nitratos y fosfatos. De verdad que debíamos pensar en alguna forma de recuperar el agua de ese lago e intentar de que no tuviera tantos microplásticos. Esa era parte de nuestro análisis en el proyecto Fondesis y la razón principal por la que queríamos trabajar en esta área. Ahora, ¿qué estamos haciendo como investigadores? Es decir, no solamente Érico y yo, sino otros investigadores del mundo. Y realmente las acciones son diversas. Se está trabajando en nuevos procesos de separación, en nuevas maneras para incrementar el reciclaje, sustituir los plásticos convencionales por plásticos biodegradables. Y ahí hay todo un reto porque los plásticos biodegradables no todos sirven para la infinidad de aplicaciones que tiene el plástico. La otra que sí nos corresponde a nosotros 100% evitar el uso de plásticos de un solo uso, apoyarse en la logística inversa para mejorar la interacción entre los mercados, los productores, y una que en nuestra universidad igual una profesora de recursos naturales comenzó a trabajar y era en el uso de insectos para
el proceso, fomentar el proceso de degradación. Esto ya está saliendo desde el año 2015 y lo que se ha visto es que hay ciertos insectos, por ejemplo gusanos también, que logran de alguna u otra forma degradar el plástico. Ahora, ¿cómo lo degradan? A través de una degradación enzimática de las bacterias que se encuentran en el interior de estos animales, ¿no? Por lo que aquí se abre una nueva área en la que exhorto a muchos ambientales u otros ingenieros a proponer soluciones en nuestra propia universidad. Nosotros generamos plástico, ¿por qué no diseñar un proceso para promover la degradación? Ahora, no solamente hay propuestas, ¿ya? Hay iniciativas concretas como la ley de responsabilidad extendida de los productores aquí en Chile, cuando logramos eliminar las bolsas, también es algo bastante concreto. A partir de cuando se insertó la ley de extendida de responsabilidad, ustedes visualizaron que comenzaba a salir al mercado una gran variedad de productos, de bolsas que son compostables, material que viene de la caña de azúcar. Por tanto, aquí hay un área increíblemente variada. Y tenemos que, a partir del año 2021, ya entra en vigor la nueva ley de la Unión Europea, en la que ustedes observan que ahora todos los ítems que sean plásticos de un solo uso tienen que ser eliminados. Y se tiene que recolectar hasta el 90% de los plásticos generados y, por supuesto, incrementar la tasa de reciclaje. Ese es uno de los retos que tiene la Comunidad Europea y creo que deberíamos ver hacia dónde van ellos. Y, por supuesto, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, tenemos que comenzar con lo más simple y promover un poco más la educación ambiental, crear la conciencia en las personas y despertar la empatía social y ambiental. Y por supuesto, pensar de que un cambio en nuestro modo de vivir propicia la ayuda a nuestro planeta. Y aquí les dejo mi última reflexión. Está claro que ha hecho y hace la Tierra por nosotros, pero ¿qué hemos hecho por ella? Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jaiza González, por esa tremenda presentación. Esta última parte reflexiva es muy importante para nosotros. Está súper claro que nosotros tenemos que trabajar juntos, tenemos que investigar. Es importante la investigación, es importante la ciencia y es importante el incentivo, que un país no avanza si no hay investigación, ¿verdad? Muchas gracias por su aporte, muchas gracias por su presentación, al igual que al doctor Nicolás Chapacase. Bueno, en este momento nosotros vamos a dar el paso para las preguntas de nuestros espectadores, pero antes les quiero invitar a todos nuestros oyentes en este momento que nos pueden visitar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En el chat ustedes pueden ver, está nuestro link en Facebook, en Instagram de la Facultad de Ingeniería de la UCT, al igual que también pueden encontrar procesos industriales de la UCT. Entonces, visítenos, formulen sus preguntas, mándanos emails. Nosotros tenemos un staff de profesores que está muy dispuesto a conversar, incluso también, y aclararles los temas que a ustedes les interesen, ¿ok? Visítanos y converse con nosotros. En ese momento nosotros tenemos una pregunta que estaba más interesado en los expositores, las temáticas. Les quiero recordar que el doctor Nicolás Chapacase habló sobre la temática "No hay vacunas contra el cambio climático". El doctor Chapacase es académico del Departamento de Procesos Industriales de la Facultad de Ingeniería. Y la doctora Isa González, recordando, habló sobre la temática microplásticos hasta en la sopa.
ella también es académico del Departamento de Procesos Industriales de la Facultad de Ingeniería. Aquí tengo una pregunta de uno de nuestros espectadores y es para usted, doctora González, que dice, ¿qué tipos de plásticos de usos general en la casa se transforman en microplásticos? Bueno, como les mencioné, evidentemente el plástico que más nosotros generamos directamente todos los días, bueno, depende si lavamos todos los días, es el que generamos durante el lavado y el secado de la ropa. ¿Okay? Cada vez que lavamos ropa, estamos generando fibras a las aguas. ¿Ya? Esas aguas residuales están contaminadas hasta cierto punto y luego entonces son acumuladas en la planta de tratamiento de agua. Por tanto, ahí tenemos una dificultad bastante grande. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, hay un trabajo enorme que se está trabajando con el área textil y, bueno, no sé en qué va a quedar, pero sí tenemos que estar conscientes de que toda esta ropa outdoor, casual, toda esa ropa, ¿me entiendes?, está realmente generando una contaminación bastante grande en las aguas. Los chistes de investigación que salían hace 5 años era, hoy en la Oktoberfest se toma cerveza con microplástico, pero ya no es un chiste, porque realmente es en cualquier bebida, ¿ya? En cualquier bebida estamos tomando microplástico, y evidentemente en el agua que tomamos, porque no hay planta de tratamiento de agua que pueda eliminar todo el microplástico para la ingesta. Eso, no sé si lo pude responder. Muy, muy preocupante esta temática. Sí, muchas gracias, doctora González. Otra pregunta aquí y es a los panelistas, a los expositores, tanto el profesor Nicolás Chapacasi como Isa. Dice lo siguiente, desde el punto de vista que ustedes presentaron, ¿qué efectos creen ustedes que tendrán la pandemia COVID-19 a nivel de cambio climático, en el caso del profesor Chapacasi, y la presencia de microplásticos en el caso de la profesora, de la doctora González? Pido primero la palabra al profesor Nicolás. ¿Puede responder desde su punto de vista? Muy bien, agradezco la pregunta, súper interesante. A ver, el desafío que tenemos en cuanto a reducción de emisiones de dióxido de carbono, en cuanto a reducción de la concentración del dióxido de carbono, es tremenda. Porque ustedes pudieron ver en la gráfica que aumenta la velocidad de crecimiento o aumenta la tasa de crecimiento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Si seguimos a este ritmo, se espera que ya a finales de siglo alcancemos concentraciones que superen por mucho los 500 partes por millón, que es lo que se ha definido como meta. Lo que tenemos que lograr es, primero, bajar la tasa de crecimiento, estabilizar la concentración y luego seguir trabajando para la reducción del dióxido de carbono. Había grandes expectativas respecto a esta pandemia, ¿no? De cuál sería el efecto en las concentraciones, y se ha visto que, a pesar de que ha disminuido sin duda considerablemente la actividad en las ciudades, no se ha visto efecto en las concentraciones del dióxido de carbono. No se ha apreciado. Ahora bien, de todas maneras, esta pandemia nos entrega importantes lecciones. Esta pandemia nos ha hecho ver que podemos ser muchísimo más eficientes desde el punto de vista ambiental en la realización de nuestras tareas. Este webinar es un ejemplo de lo que digo.
No es necesario que cada uno se desplace a un lugar, ¿no?, usando transporte público, consumiendo gasolina, emitiendo dióxido de carbono. Lo podemos hacer desde nuestros hogares. Ya la cantidad de viajes por negocios, ¿no?, también ha disminuido considerablemente. De hecho, la semana pasada leí un artículo en el que Bill Gates, ¿no?, hacía algunos pronósticos respecto de los tiempos post pandemia y se refería a esto justamente. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que podemos ser más eficientes y eso sí debiera aportar a la mitigación del cambio climático, pero los cambios no los vamos a ver de manera inmediata. No los vamos a ver de manera inmediata. Muy bien, tratar de ser más eficientes en nuestro día a día. Este es el mensaje. Muchas gracias, profesor Chapacasi. Profesora González, desde su punto de vista. Ya, desde mi punto de vista, voy a hacer dos acotaciones. La propia pandemia, esto de estar en la casa y la preocupación del contagio, evidentemente hizo un boom en todo lo que son los productos de limpieza, por una parte. Por tanto, contamos 100% con que la generación de plásticos va a ser aún mayor, ¿okay? Solamente por ese lado. Luego tenemos todo lo que es de seguridad, guantes, mascarilla, también ahí tenemos un nuevo incremento, ¿ok? Por tanto, si ese plástico de alguna forma es introducido, es decir, a veces la gente se vuelve un poco histérica y no espera y lo tira a un costado, viene un perro, lo rompe, y ese plástico hace todo el recorrido que yo les mostré, ¿ya? Por escorrentía, llega, roza, ¿me entiendes? Tiene fricción y va, por cada paso, va generando microplástico. Desde ese punto de vista, les digo 100% que sí, vamos a tener un incremento en la generación de residuos en general, pero la fracción de plástico va a ser grande. Y esto es no sé si la Catalina Gatica estará, pero la Catalina Gatica está haciendo una encuesta que aprovecho, invito a todos los colegas que están acá y estudiantes para que las respondan, porque nos va a ayudar mucho desde el punto de vista no solo de la tesis, sino de las investigaciones de muchos colegas para concretar información al respecto de qué es lo que vamos a esperar. Y, por supuesto, si nosotros visualizamos en 6 meses más un incremento en el suelo o en el agua, evidentemente tenemos una razón para qué atribuirlo, ¿ya? ¿A qué causa? Y eso sería una buena forma de hacerlo. Así que les digo, desde ese punto de vista sí va a haber un incremento. Y la otra que me sucede, y creo que muchas veces me sucede, que cuando uno compra comida de delivery, uno a veces tiene el cuidado de poner sin cubiertos, sin esto, sin lo otro, y aún así uno logra, ¿me entiendes?, muchas veces que venga con cubiertos plásticos, envueltos, y aquí viene el pedido. Es verdad que hay que comenzar a castigar como consumidor a las personas que no son amigables con el medio ambiente, y esto sería una opción que tenemos nosotros actual, de castigar a aquellas personas que realmente están contaminando el medio ambiente. Esta es la parte de mi casa, lo que estoy sensibilizando a mi familia. Muy rica la comida, pero mira cómo viene. Por tanto, por favor, intentemos no pedir comida con esas personas. Eso. Y eso es lo que les convido a todos ustedes. Ok, muchas gracias, profesora González. Ahora les voy a dar el paso a una última pregunta. Yo creo que es para los panelistas. Dame un segundo para que leer. Agradece la organización del webinar. Bueno, de nada. Gracias a todos ustedes por la presencia.
Desde una perspectiva más social, dentro del enfoque que tenemos como futuros ingenieros, veo que uno de los principales desafíos es cambiar los hábitos de consumo de la sociedad en general, lo que bien dijo usted, profesora González. ¿Qué proponen ustedes para llevar esta información a un nivel en que las personas lo pueden asimilar y generar un cambio significativo en la conducta de consumo? Esa es la pregunta. Y ahí la persona responde, por lo que veo, si bien existen muchas políticas nuevas respecto al medio ambiente, no se ha producido una total conciencia del estado actual. Es más que un poco de lo que usted acaba de hablarnos, ¿verdad, profesora González? Difícil la pregunta, difícil. Evidentemente, por eso yo hablaba de la educación ambiental. Yo creo que tenemos que impactar 100% en las escuelas. Yo creo que no tiene que ser, yo soy partidaria que no siempre tiene que ser el profesor, no siempre tiene que ser el académico. Nosotros tenemos que motivar a los estudiantes y los estudiantes deberían ser nuestros embajadores. Que los estudiantes de alguna u otra forma llegaran a los colegios. ¿Por qué digo eso? Porque a veces el profesor, el académico se ve como el brujo, demasiado adulto. Y sin embargo, una persona que es más cercana a ellos, que puede transmitir de manera más coloquial la información, puede llegar. Yo estoy últimamente viendo muchos programas en la Deutsche Welle, ¿ya? Y me conmueve todo el trabajo que existe en algunos lados del mundo con tan pocos recursos, y sin embargo están logrando cambios grandes en las comunidades que no tenían ni idea del reciclaje. Y aún así lo hacen. Lo están logrando, y son islas que además tienen la dificultad de que están alejadas del continente, y lo hacen. Se está logrando algunos impulsos en esa área. Entonces, yo digo que parte viene de la educación ambiental, la otra es la conciencia, que yo les digo, pero como dicen los alemanes, la conciencia entra por el bolsillo. No hay incentivo para el dolor, ¿ya? La generación de residuos debería dolerle en el bolsillo a las personas. Lo que cuesta realmente la basura. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta trabajo botar la basura, pero para eso deberían existir ayudas. Pero aquellas personas que pueden pagar, realmente es la nada. En otros lados del mundo, nadie osaría botar basura. La reciclaran completa, porque cuesta mucho menos reciclar que botar basura. Entonces, ahí ya hay detalles que hay que hacer. La otra, la empatía por el medio ambiente. Hay veces que no hay empatía, no la hay. Hay empatía por mi vecino, porque le va mal, pero también hay que desarrollar esa empatía. ¿Entiendes? No, cuando vemos una imagen del planeta Tierra, no, imaginémonos cuando vamos a Puerto Saber y encontramos toda la mugre en la playa. Eso. No hay que ver una película americana. No hay que ir muy lejos. Sí, está muy lejos. Lo tenemos mucho más cerca. Los tenemos aquí en nuestro patio. Entonces yo creo que ahí deberíamos sensibilizarnos y también exigir. Y ahí les dejo un mensaje que una vez en una clase, creo que fue de transferencia de masa, y me quedé preocupada y muy motivada, y fue de Constanza Estrada. Yo le dije, pero Constanza, ¿cómo tú haces el proceso de reducir el plástico? Porque a mí me preocupaba. De reducir el plástico cuando compra queso o cecina, y ella me decía, lo exijo, voy con mi envase y lo exijo. Y eso yo creo que es un cambio que hay que hacer. Los supermercados no van a cambiar hasta que uno le empiece a exigir. Es como el trend, la tendencia, ¿no? Entonces uno tiene que introducir la tendencia. Exacto. Y eso es ahí lo que quedo, porque tengo que darle al profe.
Sí, Nicolás. gracias profesora Aixa González. Ya nos despedimos de ti. Ya nos despedimos. Te vamos a dar, por favor, ahora la palabra también para que se exprese y también se despida el profesor Nicolás Chapacasi. Muy bien, sí, después de la completa respuesta que ha dado Aixa, no hay mucho más que agregar, pero sí quisiera señalar algunos antecedentes que me parecen importantes. Es cierto, hay varios ejemplos a nivel mundial que demuestran que para hacer educación ambiental o para hacer conciencia ambiental no se requieren grandes recursos, pero esas campañas, ¿no? No tienen la cobertura o no tienen la masividad que debieran tener, ¿sí? Y ahí es donde se aprecia una gran contradicción entre el discurso de las autoridades y luego en las políticas públicas, porque todas las autoridades, ninguna va a decir que el ambiente o el tema medioambiental no es importante y ninguno va a negar que resulta decisivo para el futuro del país. Sin embargo, cuando tienen que asignar presupuestos para estas actividades de difusión ambiental, esos presupuestos son mínimos, ¿sí? Miren, estoy participando de un estudio de la evaluación del plan de descontaminación atmosférica de Temuco para las casas, y en esta evaluación hemos visto que en los últimos 5 años la Seremía de Medio Ambiente ha dispuesto de tan solo en los 5 años 150 millones de pesos para campañas sobre calidad del aire. Para que puedan dimensionar si eso es mucho o poco, la campaña del Ministerio de Educación para que los niños vuelvan a las clases presenciales, ese programa, microprograma, costó 300 millones de pesos. Y solo este año el Ministerio de Salud ha gastado más de 3.000 millones de pesos en campañas de prevención por el coronavirus. El tema de calidad del aire es un problema de salud pública. ¿Por qué no se le da la misma relevancia en términos presupuestarios? Dejo la pregunta, no tengo la respuesta. Y ahora, sobre cómo llegar a las personas con los temas medioambientales, coincido plenamente con lo que señala Isa, ¿no? Entramos por el bolsillo. Y ahí hay dos estrategias, la del chicote o la de la zanahoria, ¿no? La del chicote, ponemos impuestos, cobramos por retirar la basura, por ejemplo, y el incentivo está en demostrar a las familias, en demostrar a los empresarios que una economía verde, entre comillas, es una economía mucho más rentable. Esto ya lo están comprendiendo algunos empresarios, ¿no? Se dan cuenta de que la economía circular, por ejemplo, les reporta grandes beneficios. Eso mismo tiene que ir apreciándose a nivel de las familias, pero porque todas las familias, lo primero que va a importar son la primera necesidad, es el aspecto económico, y bueno, si puedo, me preocuparé del medio ambiente. Ahora, si preocuparme del medio ambiente me significa beneficios económicos, sin duda que lo vamos a hacer. Así es que hay que seguir esa estrategia. El romanticismo ya se ha visto que lamentablemente no es muy efectivo. Ok, muchas gracias, profesor Chapacase, por la aclaración. Bueno, ya estamos finalizando nuestro webinar. Gracias nuevamente la profesora Isa González, profesor Nicolás Chapacase. Gracias por las temáticas. Les quiero dejar invitados a todos los que están aquí con nosotros en este webinar, que el próximo 9 de diciembre está a cargo, hay un nuevo webinar de la Facultad de Ingeniería, que ahora estará a cargo el Departamento de Obras Civiles y Geológicas. Temáticas muy interesantes en estas áreas, a cargo del departamento del profesor Cristian Farías. Y los invito a todos a que puedan también conectarse a ese próximo webinar.
Finalizo invitándonos también nuevamente a que busquen a nosotros en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram de la Facultad de Ingeniería UCT, el Departamento de Procesos Industriales de UCT. Y finalmente, búscanos también para nuestro magíster. Estamos abriendo un magíster de Ingeniería en Industrias para el próximo año. En el chat están todos los links para que ustedes nos puedan accesar y así obtener más informaciones. Agradecemos a todos su presencia, que tenga un lindo final de tarde y que se cuiden, por favor, todos, que se cuiden. Chao, chao.